Y les comentábamos que íbamos a comenzar con información universitaria y que la entrevista vendría después. Y la entrevista ya ha llegado. La entrevista se va a producir ya ahora a partir de este momento. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Alberto Martín, que bueno, que ya ha aparecido alguna vez aquí en Radio Universidad de Salamanca. La entrevistábamos en otra ocasión porque recibía un galardón por un metraje, por apuesta, un cortometraje que además fue grabado en la antigua estación de tren de Lumbrales en Salamanca, y eso fue quizás lo que más nos llamó la atención a la hora de contactar con Luis Alberto Martín, al que ya vamos a saludar. Buenos días, Luis. Buenos días, Elena. Encantado de volver a hablar con vosotros y nada, muchísimas gracias por volver a considerar que pueda contaros algo interesante, ¿no? Bueno, pero es que estás que no paras, Luis. Estamos informándonos de todo lo que has hecho en este tiempo que no hemos hablado contigo, y es que no paras de realizar cosas, ¿no? Ahí estás haciendo, por ejemplo, micrometrajes que creo que has realizado bastante en este año 2022 y que además tú lo comentabas, ¿no? También en redes sociales, que estabas muy contento de cómo había ido este año 2022, que habías avanzado muchísimo profesionalmente. ¿Te parece que empecemos por esos micrometrajes? ¿Por qué no nos hablas? ¿Cómo ha sido la producción tuya este año? Pues a ver, Apuesta fue uno de los... Bueno, después de Apuesta vinieron otros dos. Creo que os hablé un poco de Ani, que fue el que llegó a continuación, en la otra entrevista que tuvimos. Y bueno, es otro micrometraje, pues también eso, el mismo nombre lo dice, es una duración muy corta, 30 segundos. Y también, pues dentro del género de terror, jugando un poco con la idea del metraje, no tanto metraje encontrado, sino de presentar una situación que hacer que parezca real. Y era, bueno, pues una noticia de televisión que hablaba sobre una serie de desapariciones de niños. Y después de ese, en 2021 varía el género y pues pasé al documental a partir de una iniciativa del Festival de Cine Independiente de Barcelona, que plantearon un concurso también de micrometrajes, pues centrados en la memoria, ya fuera personal o histórica. Y a partir del trabajo con un amigo fotógrafo, Alfredo Moreno, especializado en refotografía, pues utilizamos esa convocatoria para hacer 3 días, que es el último micrometraje que he realizado. En él, pues a partir de esos recursos refotográficos, explico un poco en qué consiste la refotografía. Es utilizar, por decirlo de manera muy general, pues la imagen de un lugar, de un sitio, de unas personas hace X años, por lo general suele ser una diferencia de tiempo bastante amplia, y compararla con lo que es la actualidad más reciente, o no el mismo momento, pero quizá, por ejemplo, nosotros en 3 días está centrado en el entierro de Antonio Machado en Collioure, en Francia. Y tenemos, bueno, pues imágenes más o menos, no son exactamente pues de 2021, quizás un poco anterior, pero de la única imagen que existe de su entierro, y una refotografía que realizó Alfredo allí en Collioure, basándose pues en esa imagen, ¿no? Bueno, es otra manera de contar la historia, ¿no? Y en poco tiempo, ¿no? Porque es contar muchísimo en muy poco tiempo. Esto yo creo que supone una maestría importante y una capacidad de síntesis importante para poder contar lo máximo posible pues eso, muchas veces en segundos. Me hablabas tú de 30 segundos, alguno de ellos. Sí, Ani tiene 30 segundos, era el formato de una noticia. Era una noticia. También, además, por el tipo de límite que establecen algunos de los concursos o de iniciativas que lo planteaban, pues para enviarlo. Luego, a partir de ahí, pues ya lo fuimos enviando a más pues festivales de cortometrajes, a más convocatorias, y 3 días dura un minuto. Era la duración que pedían en el Festival de Cine Independiente de Barcelona. Y bueno, también pues con el tiempo, ya con la experiencia de Apuesta y de Ani, lo hemos ido moviendo por más festivales, ¿no?, alrededor del mundo. Hemos tenido la suerte de que lo seleccionen en muchos sitios, y bueno, pues de llevarnos también muchas gratas sorpresas, ¿no?, como ocurrió con los 2 anteriores. Oye, y esto supone, ¿no?, que existe un interés por esta forma de producción audiovisual,
¿A quiénes llama la atención? Quiero decir, ¿qué público suele ver estas producciones que tú haces? Me comentas además que sí, que hay ese interés, que se han proyectado en diversos festivales, que en algunos además han tenido mucho éxito. ¿Quién consume, entre comillas, este tipo de producto? A ver, yo por mi experiencia hay festivales pues orientados específicamente a estas duraciones determinadas, ya sea pues porque quieren apoyar a realizadores que, bueno, pues por una cuestión meramente de recursos no pueden crear proyectos más allá de una duración determinada, aunque también hay muchas veces que simplemente pues quieren contarlo en un espacio de tiempo que sea corto, que sea específico. Y bueno, pues también hay otros festivales de cortometrajes que nos han seleccionado sin ser ni mucho menos establecer un periodo, decir, bueno, pues no ser específicos dedicados a micrometrajes, ¿no? A cortos de menos de 1 minuto, de 2, de 3, por ejemplo. Este año teníamos pues es lo que ha sido una de las más gratas sorpresas desde que comencé con todo esto, que a 3 días, ¿no?, a este cortometraje sobre el entierro de Machado, lo seleccionaron en Corto Genial, en un festival de cortometrajes destacado aquí en España. Bueno, entre los 32 seleccionados, y habían enviado casi 1.000 proyectos, ¿no? 1.000 proyectos de todo tipo. Por ejemplo, estaba ahí Javier Fesser, ¿no?, con un cortometraje, el director de Compañeros, ¿no? Entonces es y el Milagro de Pepinto, yo creo que también. El Milagro de Pepinto también. Bueno, no sé si estoy confundiéndome con Javier o sería Guillermo. Bueno, es que son tres hermanos, a cuál con más talento, ¿no? Sí, por eso. O por ejemplo en Argentina, en el festival de pues mira, recordando ahora también pues su fallecimiento, ¿no? Tuvimos ¿qué festival fue? En el de cortos de la Cuenca del Salado, compartimos pantalla con Carlos Saura, que bueno, para mí es una cosa. Pues había un día que era una sección de cortometrajes españoles, nos proyectaron a 5 o 6, creo recordar, más orientados en el documental, y bueno, cuando vi que compartía pantalla con él, con un proyecto tan humilde como nuestro, pues la verdad que no sabes si creértelos o decirles que se han equivocado, porque la verdad que sí. Bueno, yo creo que el talento seguro que está ahí, Yo creo que ya el propio interés por hacer esto, ¿no? Yo creo que demuestra que hay un talento y que hay un dominio del medio. Cuéntame cómo trabajas tú. Yo no sé si esto, con qué haces, por ejemplo, uno de estos micrometrajes. ¿Con qué tipo de cámaras? ¿Con qué tipo de ubicaciones? ¿Cómo lo haces? Claro, lo que te contaba antes, ¿no? También en mi caso también depende mucho de los recursos de los que dispones, ¿no? En Apuesta, pues fue con mi teléfono. Yo cogí mi teléfono y pues fui a la estación de noche y dije, vale, yo voy a grabar y a la vez tengo que interpretar que estoy viendo algo, aunque no estaba viendo. Bueno, a ver, el entorno ayudaba, ¿no? No nos engañemos. Pero hombre, yo creo que Salamanca ayuda siempre. Bueno, en este caso el Umbrales, que si no te importa, sí. Luis Alberto, ¿por qué no nos comentas por qué elegiste el Umbrales precisamente para hacer esa apuesta que fue tan reconocida? Básicamente porque paso mis vacaciones por la zona. Vale. Mi familia es de origen de Sobradillo, vamos, otro pueblo del Abadengo, pues está a 7 kilómetros del Umbrales, y mi mujer es del Umbrales, y ahora pues pasamos las vacaciones en Umbrales, ¿no? Entonces la estación abandonada de tren la conocía de siempre, pues desde pequeño, de todos los veranos cuando íbamos allí a pasar las vacaciones. Bueno, navidades, puentes, lo que fuera, siempre pasabas por esa carretera y siempre veías esa estación, ¿no? Y siempre te llamaba la atención, hasta que un día vas y la visitas, ya sea de día o de noche incluso, ¿no? O en plan te digo, pues esto de noche puede ser una cosa muy interesante, ¿no? Como recurso narrativo, ¿no? Como historia que puedas utilizar aquí, la referencia que te contaba antes, ¿no? Mucho más lejos, evidentemente, pero de estas películas de metraje encontrado, pues que la referencia puede ser el proyecto de La Bruja de Blair, más clara para que hablemos todos, pues a un nivel muchísimo, infinitesimalmente más humilde, ¿no? Pero con una cosa similar, ¿no? Y dentro de los recursos que tenía, yo ya te digo, dije, bueno, pues yo utilizo mi teléfono móvil,
más o menos. Un buen teléfono, supongo, por lo menos, ¿no? No, bueno, tampoco era, ahora no te sé decir exactamente porque cambié hace un par de años, pero tampoco era un modelo, no sé decirte así, de alta gama. Y pues con la linterna del teléfono iluminando por el interior, y yo tenía claro que tenía que tener clara lo que iba a contar. O sea, yo soy un chico que entra, que ha dicho, no tenéis narices, por no decir otra cosa, no, que estamos en la emisora, entrar en ese sitio a determinadas horas, no sé qué tal, porque llámalo de leyendas o lo que sea, y tenía que actuar porque pues partiendo de esa idea, y en un espacio de 20 por eso el título tenía que plantear todo eso y luego añadirle algo, ¿no? Porque al final sí que hay otras voces en el corto que cuentan un poco lo que pueda ocurrir, que son las compañeras Belén Lázaro y Judith Cebollada, que son otras actrices de voz y locutoras pues con las que he tenido la suerte de trabajar y de compartir en este trabajo, y luego también hay algo de edición, de postproducción ahí para algo más que ocurre. El corto está en internet si alguien lo quiere ver, que lo busque por Apuesta o con la referencia del Umbral, seguramente le aparezca. Por eso se llama Apuesta, no tienes narices, ¿no? De venir y de ir de noche a esa estación tan oscura. La palabra exactamente era otra, pero bueno, no sé si la emisora se puede soltar tacos, prefiero que no. Entonces, por eso. Bueno, lo que eso demuestra no es que te interesan desde luego muchísimos temas, ¿no? Me hablabas de esta nueva producción que se ha hecho teniendo como motivo el entierro de Antonio Machado en Collur. O sea, te interesan realmente motivos de inspiración, parece que tienes muchos, ¿no? No, a ver, por suerte pues surgen las ideas. Sí que hay igual alguien visto desde hay gente que lo puede ver desde el exterior y diga, pues puede resultar un poco bandazos, ¿no? Que tampoco tiene por qué. Si tienes una idea y la quieres contar, que más da lo que hayas venido haciendo anteriormente. Que yo haya venido contando un poco historias de terror no tiene por qué excluirme para nada de hacer un documental, ¿no? Y creo que debería ser ya sea en este terreno artístico o cualquier otro que nos planteemos, pues poder hacerlo así, ¿no? Y a mí me parece que tú eres, Luis Alberto, un magnífico ejemplo de todo lo que se puede hacer en el mundo de la comunicación de manera muy creativa, porque, bueno, estoy viendo lo que has hecho y imagino que aquí no está todo, ¿no? Lo que has hecho durante 2022 es que realmente se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, has puesto voz de radios en un videojuego. Sí. He trabajado en Atlas Negro Infernum, que además es un videojuego que tiene una historia muy muy larga, pues muy interesante por detrás, porque es el primer proyecto transficcional en el que se combinan una metanovela, un videojuego y un podcast de ficción sonora, todo unido en torno a un mismo universo, ¿no? La idea parte de Álvaro Aparicio, que es pues también para el mundo del audio es el director de los podcasts Vuelo del Cometa y Catábasis, que antes de eso, bueno, es escritor también, todo parte de ahí. Había realizado la antología Atlas Negro con el podcast Noviembre Nocturno. Entonces, pues la antología como libro funcionó muy bien, y en el podcast también funcionó muy bien, y se plantearon que el siguiente paso pues fuera realizar un videojuego dentro de todo el universo que plantea el Atlas Negro, ¿no? La saga Radiata, que son varios libros, aunque bueno, el más conocido, el que más éxito ha tenido y repercusiones es el Atlas Negro. Entonces yo había trabajado con Álvaro ya en el Vuelo del Cometa, soy la voz de las intros y de los outros del podcast, y también nos conocíamos por una cuestión de literaria, ¿no? Te comentaba antes que él tenía esta metanovela de Atlas Negro, pues yo coincidí con él en otra antología que él coordinó, que se llama Bortolán, un compendio suena un poco extraño, pero compendio de testimonios reptilianos. Es una mezcla, hay varias mezclas ahí entre terror, ciencia ficción y comedia, porque él lo enfocó la historia principal, que hilvana todas las demás, la escribió él y la hace mucho más en tono de comedia. Entonces ya nos conocíamos de ahí y me planteó, ¿no?, trabajar en este videojuego, en Atlas Negro Infernum. Y sí, después de toda esta introducción,
es un poco larga, pero bueno, para que quien nos esté escuchando conozca un poco todo el contexto, pues en este juego, en la demo, porque ahora se está trabajando para presentar el juego, calculan a finales de este año ya el juego completo. En la demo soy la voz de todas las radios que aparecen, tanto en español como en inglés. Bueno, es que yo creo, no, a ti ya ya a partir de determinado momento te decían que tenías muy bonita voz. Yo no sé, tú ya si ibas muy enfocada, pero también has puesto voces, has puesto una voz que esta la he escuchado, de un magnate, ¿no? En otro videojuego, y es que tienes una voz maravillosa, es que eres muy creíble, además, que yo supongo que en eso reside también parte del secreto, pero no sé si esto ya tú ibas muy encaminado, ya a partir de determinada edad te diste cuenta de que tenías esa capacidad. Yo soy de vuestro gremio. Yo soy periodista también, no de formación, soy licenciado en periodismo, y sí que es verdad que cuando estudié la carrera, ya hace de eso mucho tiempo, pero bueno, la radio siempre fue uno de los medios, quizá el que más, siendo realistas y sinceros, pues que más me interesó. Y pues con el paso del tiempo y las circunstancias personales, pues conocí también el mundo de la locución, el doblaje, me formé ahí, y bueno, pues ahora llevo lo que comentabas tú, llevo 2-3 años, desde que dejé de formarme, aunque me gustaría seguir haciéndolo, porque creo que es algo lo que tienes que seguir formándote siempre, porque al final es una profesión también muy actoral. Aunque sí, visto desde el exterior haya quien no lo considere tal, que considere actores únicamente a los actores de imagen, cuando no es así. Un actor de doblaje o de voz es igual de actor que uno de imagen. O incluso la radio, Luis, perdona, incluso la radio cada día tiene que representar un papel. Exacto. Esto tiene mucho de interpretación. Exacto, eso es también. Entonces hay que conocer bien los mecanismos, hay que conocer bien cómo evoluciona el mercado también para, pues a la hora de trabajar, de distribuir, de venderte, ¿no? Por así decirlo, del marketing. Entonces, pues lo que te decía, llegó un momento que, bueno, pues conociendo el mundo del doblaje y la locución, pues también he tenido la suerte de, después de estar esos años formándome y empezar a mover mis demos, a contactar con estudios, productoras, etcétera, pues de que comenzara, bueno, pues tener suerte, tener fortuna, y de que haya quien confíe en mí para realizar estos trabajos y bueno, que estén apareciendo y estén saliendo. Y además, bueno, pues muy contento porque además todos son proyectos que me interesan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tienes ahí la doble satisfacción, tanto profesional como personal. Oye, eso es un mundo que he visto desde fuera, como que tiene mucho brillo, ¿no? O sea, como que brilla mucho. Me comentabas antes de compartir pantalla con Carlos Saura, creo que también con Leonardo Sbaraglia, creo que también has compartido algo, ¿no? ¿En alguna película? El año pasado realicé la audiodescripción de la película Mamé, uh-huh. De los diálogos, no de la audiodescripción completa. Eso la hizo otra compañera. Sí. Y bueno, pues sí, la verdad que escuchar la audiodescripción y pues parece que estás manteniendo una conversación con él, es algo muy muy curioso, ¿no? Y lo mismo que te decía antes de Carlos Saura, ¿no? De tener la ocasión de compartir ahí un espacio, aunque sea pequeñito, pues con un actor de su talla, la verdad que, bueno, pues realmente pues se siente uno muy afortunado. Uh-huh. Oye, y bueno, decía que un mundo con mucho brillo de cara al exterior, ¿no? Esto luego, de manera interna, en el trabajo del día a día, ¿también es así? ¿O aquí hay que trabajar mucho, hay que tener muchas relaciones? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo, ¿no? Para que te llamen de un sitio, que te llamen de otro. No sé si trabajas a través de agencia. Cuéntanos un poco, porque seguro que hay alumnos de la Facultad de Comunicación que están interesados, ¿no? En llegar a ser grandes profesionales, que les llamen de muchos sitios. ¿Cómo se hace esto? Depende también muchas veces de muchos factores, de suerte, de circunstancias, de encontrarte como quien dice, ¿no? En el lugar adecuado, en el momento justo. Pero bueno, también yo creo que sobre todo, vamos, sin ser yo un gran referente ni una figura nacional, para nada, pero bueno, sí que es cierto que muy contento con el trabajo que he ido realizando hasta ahora, sobre todo pues constancia, ¿no? Y tener tus demos preparadas, enviarlas a todos los sitios que sea posible, intentar que, bueno, pues
mantener unas redes sociales activas en donde compartas pues esos trabajos que vas haciendo, esos proyectos que vas realizando, buscar mucho, porque con internet tienes la opción de buscar por todo el mundo. Yo he trabajado con proyectos de otros países conociendo a través de internet. Yo, por ejemplo, lo que te decía antes, que en Atlas Neuroinfernum hice además de grabar las voces de la radio, también la grabo en inglés, pues también estoy trabajando en inglés. No es la parte que más, no es el área que más trabaje, pero sí es cierto que tengo algunos trabajos y bueno, también ha surgido a partir de buscar mucho, ¿no? Y de tener la ocasión de encontrar pues proyectos o personas que están interesados en lo que haces, pero claro, después de también buscarlo, ¿no? Uh-huh. Supongo que la proyección, ¿no?, también que os proporciona a las personas que son profesionales como tú, la proyección que os proporciona el que haya también tantos productos virtuales en internet, supongo que eso también abre muchísimos campos, ¿no? Realmente podéis llegar a muchos sitios. Claro, sí, porque ahora mismo con el desarrollo de la tecnología hay muchos campos donde puede ser necesaria una voz. También tenemos el peligro de las inteligencias artificiales, ¿no? Que no existe ninguna regulación y hay que ver cómo va evolucionando. Pero sí que es cierto que con internet tienes un campo que abarcas todo el mundo y luego pues muchísimas posibilidades. Yo he trabajado en productos educativos de e-learning, de formación de idiomas, en ficciones sonoras, en podcast, en documentales, tienes incluso pues hay cosas que a veces ni te imaginas, ¿no?, de las que pueda salir o que se pueda utilizar una voz, ¿no? Entonces pues hay un campo muy amplio. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo proteges tú? ¿Qué protección tiene todo esto que tú realizas? Yo no sé, supongo que tu voz que tendrá derechos, ¿no? Habrá que pagar una serie de derechos. ¿Cómo funciona esto a nivel comercial? A nivel comercial normalmente, pues tú sueles tener un acuerdo hay casos en los que se firma un contrato que, pues, por uso de un determinado tiempo. La voz, y bueno, ahí tienes las cláusulas en las que viene especificado todo, o si es a perpetuidad, etcétera, y viene todo detallado. Muy bien, Luis. Bueno, ¿y en qué andas últimamente? Pues supongo que estarás con muchos proyectos encima de la mesa, con otros que quizás estén en este momento a medias. ¿Con qué andas ahora? Pues ahora lo que pasa que, bueno, las circunstancias personales, porque acabo de ser padre por segunda vez. Claro, es que cuando estábamos proyectando precisamente esta conversación, pues precisamente salía alguno de tus hijos, ¿no?, a colación, que tenías que dejar primero al niño, que tal, sí, ¿no?, que tenías que conciliar, ¿no? Sí, justo. Esta mañana pues fui a llevar al mayor al colegio, tiene 4 años, y bueno, pues acabamos de ser padres por segunda vez. ¿Dos nenes son? Una niña muy pequeña. Tiene una niña. Bueno, pues enhorabuena. Nada, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, pues ahora mismo la mayor parte del tiempo pues eso está obviamente dedicada a ella, ¿no? Aprovechando que tenemos la fortuna de tener 4 meses de baja compartida entre los dos, pues a estas otras cuestiones dedico un poquito menos de tiempo, pero tampoco las dejo de lado. Te decía, es una cosa quizás a más bastante largo plazo, no sé, también será un poco ver cómo vamos desarrollando, pero había comenzado, pues quería introducirme en el mundo del podcast con un proyecto propio, porque habiendo trabajado ahí con varias iniciativas y bueno, como oyente activo también que soy, pues es un mundo que siempre me había llamado mucho la atención. Uh-huh. Lo que pasa que no había encontrado una idea, un proyecto que me pareciese que se diferenciase un poco, o que tratase de diferenciarse algo respecto a otros muchos que se están haciendo. Alguna vez me habían comentado, ¿no? Pues por ejemplo, audiorelatos, tal, pero es que hay muchísimos podcasts de audiorelatos y hay muchos muy buenos. Antes te hablaba de Noviembre Nocturno, pues también tienes, no sé, cuentos de la Casa de la Bruja, historias para ser leídas, o un compañero que conozco también a partir de
de la parroquia del vuelo del cometa, ¿no? Eso es un conjunto de gente unida en base a unos intereses comunes, ¿no? De este podcast, que es Cuentos del bosque oscuro, ¿no? Tiene menos tiempo, pero bueno, también están ahí trabajando y haciendo un proyecto muy bueno. Entonces, audiorelatos, pues me parecía que ya había mucho y no iba a aportar quizá, o no lo sé, podía haberlo intentado, nunca se sabe, pero bueno, creía que tampoco iba a poder aportar nada muy nuevo. Entonces, tuve la suerte también, a partir de ese grupo de la parroquia de Vuelo del Cometa, de conocer a Ángel León Panal, que es un divulgador científico especializado en biología, y estamos ahí entre los dos tratando de crear algo que poder presentar. Nos gustaría más pronto que tarde, pero seguramente sea más tarde que pronto, ¿no? Por las agendas de cada uno y las circunstancias personales, porque él también él también tiene la fortuna de tener mucho trabajo y de publicar habitualmente en medios pues como Muy Interesante o El País, entre otros, ¿no? También es aparte que presentó su libro de Historia de las especies invasoras hace poco, todavía continúa haciéndolo y está trabajando en el segundo. Entonces, bueno, la divulgación científica yo creo que tiene todavía muchísimo recorrido, porque se está haciendo mucha divulgación científica también a través del audio, de lo visual, pero realmente ahí hay muchísimo que avanzar, yo creo, ¿no? Yo creo que la elección está bien, ¿no? Divulgación científica y centrada, me comentas, en temas de biología, ¿no? Biología, sí. A ver, por resumirlo un poco general, era, para que os hicierais una idea, si era un poco, hablando así distendidamente cuando hablábamos Ángel y yo, era pues como el documental de la 2 en versión podcast. No exactamente, porque queremos darle también un tono distendido, divertido. Tampoco quiero contaros mucho, ya por supuesto sois de los primeros en estar informados cuando lo lancemos, pero bueno, combinar esa divulgación de biología, no es porque al final no son solo animales, hablamos, o sea, animales en el concepto del león que pasea por la sabana o el búfalo que está viviendo agua, ¿no? Aquello que nos contaba Rodríguez de la Fuente. Claro, es no solo, o sea, eso sí, porque ese tipo de historias estarán, pero también otras pues un poco más diferentes. Genes, por ejemplo. O hablándote de organismos unicelulares que viven en el fondo del mar, ¿no? Por ejemplo, es uno de los temas que hemos tratado en los capítulos que tenemos ya grabados, aunque adelante un poco lo que estamos contando, lo que vamos a contar. La voz la pones tú, imagino. Sí, la voz soy yo. Bueno, desde luego, son pequeñas obras de arte. Los podcasts no suelen ser de larga duración, pero un buen podcast es una obra de arte, desde luego. Y si además se está divulgando conocimiento, pues desde luego, pues es para daros la enhorabuena, pues que os cunda mucho, muchísimas gracias. Que podamos escucharlos pronto. Y no sé si también tienen parte visual o es solamente sonido. Si intentaremos, sobre todo de cara a redes sociales, pues o TikTok o Instagram y también Twitter, que pues utilizar como promoción del podcast determinados segmentos del mismo. Entonces sí, también le pondremos alguna parte de imagen, tampoco te puedo decir cuándo, porque ya te digo, estamos en un punto, por así decirlo, inicial, que si hemos comenzado a rodar, más o menos tenemos clara la idea de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, pero todavía tenemos trabajo por delante. Pero sí creo que utilizaremos eso. Habrá una parte visual como complemento a lo que se pueda escuchar a través de las plataformas de audio donde lo compartamos. Bueno, pues interesante, yo creo que como todo lo que tú haces. A mí me ha interesado mucho esto sobre Antonio Machado. Si queremos conocerlo, supongo que esto está a disposición del gran público. ¿Dónde puedo ver esto que habéis hecho en torno a ese entierro de Antonio Machado? Estuvo una semana en Filming, pero claro, ya no está. Fue si lo buscáis aparecerá en las búsquedas, pero ya no está disponible, pues lo que te comentaba antes, por ser parte de Corto Genial, de este festival de cortometrajes de Puente Genil. Sin embargo, ahora, si buscáis en YouTube, mira, tengo el ordenador delante, creo que es en el canal de YouTube de La Alternativa, del Festival de Cine Independiente de Barcelona. Si no está en el de este año, debería estar en la referencia de años anteriores.
Uh-huh. Bueno, si lo encontramos, Luis Alberto, y a ti no te importa, yo creo que cuando colguemos también este podcast de esta conversación que estamos teniendo contigo esta mañana, nos gustaría poner un enlace al menos a esa obra tuya. Creo que podemos, ¿no? Que lo hagáis, si no si no ahora cuando terminemos de hablar enseguida te lo mando yo, porque si lo tengo localizado y vamos, encantado de que lo compartáis y que lo pueda ver toda la mayor cantidad de gente posible. Uh-huh. Bueno, pues estamos encantados de haber hablado contigo de nuevo esta mañana, claro, también por esa voz tan magnífica que tienes y también por las cosas interesantísimas que nos han contado, que yo creo que puede ser muy constructiva. Además, este diálogo tuyo conmigo, esta conversación puede ser muy constructiva para las personas que estudian comunicación en este momento. Así que te damos también las gracias en nombre de ellos. Yo encantado, como antiguo estudiante de comunicación, vamos, todo lo que pueda ayudar a la gente que esté estudiando ahora, vamos, es un placer y muy contento de poder hacerlo. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, un abrazo también para los pequeñines Muchas gracias. Y cuando quieras te entrevistamos de nuevo, Alberto. Nada, cuando queráis vosotros, es un placer siempre hablar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Elena. Hasta luego. Buenos días. Adiós.